Hola, ¿qué tal a todos? Esto es Gris, toda teoría. Entonces, vamos a seguir platicando un poco de esta parte teórica de estimación puntual de parámetros. Y si da tiempo, hoy de una vez empezamos a ver estimación por intervalos, pero si no, pues lo dejamos para la siguiente sesión. Eh, entonces, pues vamos al pizarrón y vamos a continuar trabajando. Ok, entonces hoy vamos a hablar un poquito sobre la cota inferior de Cramer-Rao. Entonces con esto vamos a más adelante a definir un par de propiedades más para los estimadores, pero de entrada, pues en matemáticas todos estos resultados que hablan sobre cotas inferiores, es bueno, no siempre vamos a poder dar eh, pues alguna forma rápida, vía formulazos para calcular las cosas, pero siempre podemos saber más o menos por dónde anda. Y es el caso de la cota de Cramer-Rao. Esto va a ser para la varianza de una estadística, ¿no? Entonces, y esto es, ¿por qué? Porque la varianza de una estadística, pues es un buen estimador. Hasta donde pudimos ver, no sabemos, no siempre es lo mejor, pero es un buen estimador. Entonces, el resultado importante de esta parte es el siguiente. Si tenemos una muestra aleatoria, y con alguna distribución de probabilidad, ¿no? Con distribución o densidad f de x y t, bueno, no t, vamos a ponerle teta para que se vea que es el parámetro que queremos estimar. Y vamos a tomar t, un estimador insesgado, ¿no? Ya vimos la vez pasada esas propiedades la propiedad de insesgamiento, pero t va a ser insesgado para una función parametral tau de teta, ¿no? O sea, no necesariamente es insesgado para teta. Entonces, y ahorita vamos a hablar un poco de estas condiciones. Bajo las condiciones de uniformidad, se tiene que la varianza de la t está acotada por debajo por tau prima de teta cuadrito sobre el logaritmo, no, perdón, n, que es el tamaño de la muestra, por la esperanza de
el logaritmo, o bueno, la derivada parcial respecto del parámetro del logaritmo de f en x teta al cuadrado. Ahí está, ¿no? Y esta t' es la derivada de tau respecto de teta, ¿no? Ok. Entonces, antes de hablar sobre estas condiciones de uniformidad, vamos a definir a partir de esta cantidad lo que se conoce como la cota inferior de Kramer-Rao. Entonces, para un parámetro teta, la cota inferior de Kramer-Rao, de Kramer y Rao, se define por cota inferior de Kramer-Rao de el parámetro teta es igual a 1 sobre n por la esperanza de la derivada parcial respecto de teta del logaritmo de f en x teta al cuadrado de esto, ¿no? Entonces, aquí, fíjense que esta no depende de ninguna función parametral ni de ninguna estadística, nada más depende del parámetro de la distribución. Y entonces eso nos va a permitir utilizar la cota inferior de Kramer-Rao más adelante. Ahora, hay una propiedad más o menos relacionada con esta cota, que es el de ser, vamos a decir que un estimador teta con gorro es un estimador de uniforme de mínima varianza insesgado. Las siglas en inglés es UMBUE, Uniform Minimal Variance Unbiased Estimator, el UMBUE, pues. Sí. Su varianza alcanza la cota de Kramer-Rao. Es decir, si tiene el mínimo de la varianza que podría tener cualquier estimador de estos uniformes
insesgados, ¿no? Todavía no hablamos de estas condiciones de uniformidad, pero digamos, dentro de esa clase de estimadores uniformes es el que tiene la varianza más pequeña. Entonces, por ejemplo, si tenemos una Bernoulli, ¿no? Si x1 hasta xn se distribuyen como una Bernoulli con parámetro θ, la densidad es θ a la n por 1 menos θ a la 1 menos x con x en el 0 o 1 y 0 en otro caso, ¿no? Entonces, si tomamos como función parametral tau de θ igual a θ, es decir, la identidad, la tau prima de θ es exactamente 1, y si sacamos la parcial del logaritmo de f en x θ, esto es la parcial respecto de θ de el logaritmo de quién, de por 1 menos θ 1 menos x, cuando x está o en el 0 o en el 1, es o 0 o 1. Esto de aquí, si derivamos de manera parcial, es x sobre θ menos 1 menos x 1 menos sobre 1 menos θ, ¿no? Porque aquí vamos a tener un producto, entonces la suma de los pero cuando sacamos la derivada vamos a tener una θ que multiplica por acá, y entonces nos va a quedar una cosa de este estilo, ¿no? Y tenemos esto por 1 menos x, ¿no? Vale. Y a esto hay que sacarle la esperanza, ¿no? Entonces, la cota inferior de Kramer y Rao es 1 sobre la esperanza de esta cosa, ¿no? La esperanza de x sobre θ menos 1 menos x sobre 1 menos θ. Esto es cuadrito, y esto es 1 sobre θ por 1 menos θ, ¿no? Por n. Entonces la cota inferior de Kramer-Rao es esto por n. Es 1 sobre θ y la n por acá por 1 menos θ, y le aplicamos la ley de sándwich aquí y tenemos θ por 1 menos θ, todo eso sobre n. Ahora sí, y la condición acá es que θ pues está entre 0 y 1, ¿no? Que es una prueba. Ok, y entonces este es la cota para la varianza, ¿no? Cualquier estimador insesgado
vamos a dejarlo nomás en insesgado, ahorita vemos lo de la uniformidad. Tiene que tener varianza más grande que la cota que acabamos de encontrar. Entonces, por ejemplo, si estimamos usando X la media, pues la media de la, no, perdón, el X1, ¿no? La variable aleatoria X1, esta tiene varianza teta por 1 menos teta, y pues si como n es mayor que 0, entonces teta por 1 menos teta, y además más grande que 1, para que pues tenga sentido, ¿no? De hecho es muy más grande que 1. Entonces esto es más chiquito que teta por 1 menos teta, ¿no? Porque este es el tamaño de la muestra. Entonces, si la muestra fuera de 1, no tiene ningún sentido que estemos haciendo estadística, ¿no? Ahí está. Entonces, si se fijan, esta cosa de aquí, o sea, la cota inferior de Cramer-Rao la podemos escribir como teta sobre n menos teta cuadrado sobre n, que si lo graficamos, las tetas posibles, pues es una especie de pedazo de parábola que pasa por el 0 y por el 1. Y entonces lo que estamos diciendo es que esta de aquí es la cota inferior de Cramer-Rao, y toda la varianza va por encima de esa cota inferior, ¿no? Solamente cuando alcanza esa cota inferior es cuando tenemos el de mínima varianza, ¿no? El uniforme de mínima varianza. A ver, otro ejemplo. Si tenemos una exponencial, x se distribuye como una exponencial con parámetro teta otra vez, entonces la densidad es teta por e a la menos teta por x, si x es positivo y 0 en cualquier otro caso. Entonces otra vez podemos hacer los cálculos, ¿no? Digamos otra vez que estimamos que le aplicamos la función parametral idéntica, la tau prima es 1, entonces la parcial respecto de teta del logaritmo de la f en x y teta es la parcial respecto de teta del logaritmo de teta por e a la menos teta x, que es parcial respecto de teta de logaritmo de teta más logaritmo de la exponencial, que es menos teta por x, y cuando derivamos respecto de la teta, esto es 1 sobre teta, esta de aquí,
menos derivamos respecto de teta, esto es x, ¿no? Ahora, sacamos la esperanza de eso. La esperanza de 1 sobre teta menos x es, bueno, de una vez saquemos esto al cuadrado. Esto es la varianza de la x y esto es lo mismo que 1 sobre teta cuadrada, ¿no? Entonces, la cota inferior de Cramer-Rao es 1 sobre esto por n, ¿no? Que es teta cuadrada sobre n con teta positivo. Ahora, ¿para qué vamos a usar la cota de Cramer-Rao? Y lo de regularidad que vamos a ver, condiciones de regularidad. Entonces vamos a, digamos es una parte media técnica, pero es importante tenerlo en consideración, ¿no? Entonces, primero, la primera condición es que las x tal que f de x teta son positivas, no depende de x. De teta, perdón. Esta cosa de aquí se llama el soporte de f. Y vamos a llamarle esto el sop f. Entonces, para toda x en ese conjunto, en el sop f, tenemos que garantizar que existe la derivada, ¿no? Es decir, que no es una locura sacarle el logaritmo a esta cosa y que además cuando saquemos la derivada no vamos a tener alguna singularidad por ahí. F es al menos continua y diferenciable. ¿Para qué? Para que podamos hacer intercambiar la derivada o la derivación y la integral. O podemos, perdón, derivar dentro del símbolo de la integral. Y que eso estamos suponiendo que es una cosa relativamente bien hecha. Que la esperanza es positiva y finita, ¿no? Que la esperanza de logaritmo de f en x teta cuadrito es positivo y finito, ¿no? Que cuando saquemos acuérdense que es una integral, entonces cuando sacamos esta integral no va a diverger a infinito y no se va a anular. Entonces, para algunas distribuciones podemos
ir viendo su cota inferior de Kramer-Rao. Entonces tenemos para la Bernoulli, está entre el 0 y 1 el parámetro, y la cota inferior de Kramer-Rao es 1 menos teta por teta sobre n. Para la binomial, igual para la teta anda aquí y se parece mucho la cota inferior de Kramer-Rao, salvo por un 1 sobre k. La geométrica, le voy a poner aquí nada más así. Es teta, es la misma que esta, pero por teta, ¿no? Estas tres pues ya habíamos visto varias veces que están emparentadas por cómo calculamos, por cómo está definida la densidad de cada una de las distribuciones. Para una Poisson tenemos el parámetro teta positivo, igual depende de teta, y la cota de Kramer-Rao va a ser teta sobre n. Para una exponencial va a ser teta cuadrada sobre n, que fue el ejemplo que vimos. Y para la normal, respecto de la varianza, va a ser 2 teta cuadrada sobre n. Ok. Entonces, nada más para terminar, quiero hablar sobre eficiencia, ¿no? Vamos a decir que un estimador es eficiente si su varianza es la de Kramer-Rao. Vamos a definir dos tipos de eficiencia. Vamos a decir que teta 1 y teta 2 son dos estimadores para el mismo parámetro. Son bueno, vamos a diremos o decimos que teta 1 es eficiente respecto de teta 2, es más eficiente respecto o relativo a teta 2 si la varianza de la teta 1 es más chiquita que la varianza de la teta 2. Y vamos a decir en general que un estimador teta gorro es eficiente si la varianza del teta gorro es la cota inferior de Kramer-Rao de el mismo teta gorro, ¿no? Del teta. Y entonces vamos a definir una función de eficiencia. Entonces calculamos la eficiencia de teta gorro dividiendo la cota inferior de Kramer-Rao del parámetro y eso entre la varianza de la teta gorro, ¿no? Entonces, en el caso de un estimador eficiente, ¿no? Vamos a decir que
teta gorro es eficiente si solo si la eficiencia de teta gorro es exactamente 1. Y por otro lado, vamos a decir que un estimador o cualquier estadística es suficiente si la distribución conjunta condicionada a cierto evento no depende del parámetro. Ok, entonces vamos a hablar un poco sobre completez. Vamos a decir que una estadística T o bien su familia de densidades F sub T de T y teta, con teta en el espacio de parámetros, es completa si para cualquier función h se tiene que la esperanza de h de t es igual a 0 siempre que h de t, o implica más bien h de t es igual a 0 casi seguramente. ¿No? Acá otra vez estamos hablando en principio con suponiendo que tenemos una muestra aleatoria y una estadística de esa muestra aleatoria que depende o la podemos usar para estimar el parámetro teta. Ok, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a tomar una muestra que se distribuya como una Bernoulli, ¿no? X1 hasta Xn y se distribuyen como una Bernoulli con parámetro teta. Vamos a tomar la estadística t igual a x1 más xn, que es como n veces la media muestral, ¿no? Vamos a ver que esta es completa. Entonces vamos a tomar h, una función tal que la esperanza de h de t es igual a 0. Como t se distribuye como una Bernoulli, perdón, una binomial, porque es una suma de Bernoullis, ¿no? Entonces, a ver, observamos que t se distribuye como una binomial con n eventos Bernoulli. Entonces la esperanza
es la suma desde que t vale 0 hasta n de h de t, las combinaciones de n en t por teta a la t 1 menos teta a la n menos t. Y esto de aquí, esta parte va a salir. Tengo 1 menos teta a la n. Y lo demás sí depende de t, ¿no? La suma desde que t vale 0 hasta n de h de t, las combinaciones de n en t por teta sobre 1 menos teta a la t. Entonces, esta la podemos considerar si hacemos alfa igual a teta sobre 1 menos teta. Esta expresión de acá la podemos pensar como que es una polinomial que depende de la alfa, ¿no? Ahora, esta se anula, ¿no? Eso significa que esa polinomial es idénticamente 0. Es decir, p de alfa es igual a 0 para cualquier alfa, ¿no? Acuérdense que la alfa es decir teta. Pero si es 0 para cualquier teta, eso significa que h de t por n combinados en t se tiene que hacer 0 para toda t, ¿no? Pero este no se va a anular en cualquier t. El que se tiene que anular es esta. Pues h de t tiene que ser idénticamente 0. Es decir, h en t es 0. Y por lo tanto, t es completa. Para una uniforme, entonces tenemos una distribución que una muestra aleatoria que se distribuye como una uniforme 0 teta, teta positivo, ¿no? Y vamos a tomar la estadística, el máximo de x1 hasta xn, ¿no? La distribución de la t es la prueba de que el máximo de estos sea menor o igual que alguna t fija. Esto es la prueba de que x1 sea menor o igual que t n veces. Y esto es lo mismo que t sobre teta a la n, ¿no? Entonces la función de densidad para esa t es n sobre teta por t sobre teta a la n-1
cuando la t está entre 0 y teta y 0 en cualquier otro caso. Ahora, la esperanza, ¿no? Queremos que la esperanza de la h de t sea 0, pero esto ¿cómo se va a ver? Pues esto es la integral de 0 a teta de h de t n sobre teta por t sobre teta a la n-1 integrado respecto de t. Y esto podemos sacar esta n y aquí nos va a quedar esta teta a la n-1 por teta es teta a la n, ¿no? Esto es, sacamos n sobre teta a la n y lo demás, esto es constante respecto de t, ¿no? Lo demás pues sí depende de t. Entonces esto es de 0 a teta h de t por t a la n-1 integrado respecto de t. Ahora, eso significa que esta integral se tiene que anular porque este número no se anula, salvo que no tuviéramos una muestra, ¿no? Entonces, no, este no se va a anular, se tiene que anular este, pero este integrando podemos suponer que es continuo. Podemos suponer entonces que la h es continua y lo que tenemos finalmente, porque esta t no tiene por qué anularse, ni siquiera en el 0, no, en el 0 sí, perdón, pero salvo en el 0 no se va a anular en otro lado, y entonces, o sea, lo que tenemos es que por continuidad h de t por t a la n-1 tiene que anularse, si solo si la h se anula en todos lados. Y con eso terminamos. Por lo tanto, la t es completa, ¿no? T es completa. Ajá. ¿Qué pasa con una normal centrada en el 0? ¿No? Supongamos que t se distribuye como una normal 0 teta. Entonces la función de densidad de la t para t teta es 1 sobre raíz de 2 pi teta e a la menos t cuadrada sobre 2 teta con la t real, ¿no? Y vamos a tomar, ajá, fíjense que si tomamos h de t igual a la identidad, entonces la integral de menos infinito a infinito de t f de t teta de t igual a 0, ¿no? Esto se va a anular. Pero t no es idénticamente 0, ¿no? Entonces ahí, o sea, se va a anular por la simetría de la f. Por simetría de f, perdón, f minúscula t. La t no es completamente nula, así que esta t no es completa. Entonces, vamos a ver un
resultado, que es el teorema de Lehmann-Scheffe. Ese resultado nos va a hablar sobre la estadística de mínima, el estimador insesgado de mínima varianza, pero uniforme. Este es el Lehmann-Scheffe. Entonces, si tenemos T, un estimador insesgado para una función parametral unidimensional, tau teta, sea U estadística suficiente y completa, entonces la esperanza condicional de T dada U es 1. El único estimador que se satisface ser función de U y es insesgado, ¿no? El único estimador función de U e insesgado. 2 es el de mínima varianza uniforme, igual para tau teta, ¿no? ¿Y esto por qué nos va a importar? Porque si lo que nos dice este resultado como corolario es que si tenemos una estadística suficiente y completa, la función, una función del parámetro, una función parametral de la estadística es un estimador, una función aplicada para el estimador va a ser un estimador insesgado, es decir, la suficiencia y completez se van a mantener invariantes bajo la aplicación de alguna transformación, ¿no? Entonces, si tenemos una estadística suficiente y completa para teta, entonces G aplicado a U es un estimador insesgado para tau teta, y de hecho es el insesgado de mínima varianza. Y ya, ¿no? Entonces ese resultado, digamos, resume las dos propiedades, la de ser suficiente y completo. Entonces vamos a cerrar esta sesión platicando un poco sobre distribuciones de tipo exponencial o de la familia exponencial de distribuciones. Entonces vamos a decir que una distribución
dependiente de un parámetro. Teta es tipo exponencial. Si su densidad es de la forma o tiene la forma f de x teta igual a de teta por b de x e a la c de teta por d de x. X en los reales, a de teta positiva, b de x positiva, c y d funciones reales, ¿no? Ahora, ¿cómo cuál? Pues de entrada la distribución exponencial es tipo exponencial, ¿no? Y solamente esa, no. Vamos a ver cómo podemos reescribir todo nuestro zoológico de distribuciones en términos de esta idea de distribuciones exponenciales. Entonces, o de tipo exponencial. Por ejemplo, la Bernoulli. Vamos a tomar a de teta igual a 1 menos teta, b de x igual a 1, c de teta igual a logaritmo de teta sobre 1 menos teta y d de x igual a x. La binomial, para acá ensayos Bernoulli, vamos a tomar la a de teta como 1 menos teta a la k. B de x pues va a ser las combinaciones de k en x. C de teta es el logaritmo de teta por sobre 1 menos teta y la d de x igual a x. Una de Poisson, la a de teta va a ser e a la menos teta. La b de x es 1 sobre x factorial. La c es el logaritmo. Y la d sigue siendo la identidad. La geométrica, la a es simplemente la identidad en teta. La b es la constante 1. La c, el logaritmo de 1 menos teta. Y la d sigue siendo la identidad. Para una normal, y aquí estamos jugando medio chueco, ¿no? Porque quedamos que la normal tenía 2 parámetros y para las tipo exponencial dijimos que sea de un parámetro. Pero podemos considerar la normal, la densidad de una normal solamente con uno de los 2 parámetros. Es decir, la normal con el parámetro de la media y la varianza fija. Entonces la a de teta va a ser 1 sobre 2, raíz de 2pi a la menos teta cuadrada sobre 2 sigma cuadrada. La b de x es 1 sobre sigma e a la menos x cuadrada sobre 2 sigma cuadrada. La c de teta
es teta sobre sigma cuadrada y la B de X, la D, perdón, de X es la identidad. Pero en el caso donde parametrizamos con la media fija y queremos tomar el segundo parámetro, esta también la podemos ver como exponencial. Esta es 1, la A de teta va a ser 1 sobre teta e a la menos mu cuadrada 2 teta cuadrada. La B es 1 sobre raíz de 2pi, que es una constante, ¿no? La C es 1 sobre teta cuadrada. Y la D, perdón, es un medio, no, menos un medio de X menos la media cuadrito, ¿no? Entonces es varias de las distribuciones que vimos en nuestro zoológico de distribuciones, pues son en esencia distribuciones exponenciales. Ahora, ahí es donde cobra sentido por qué nos detuvimos a hablar sobre funciones parametrales, ¿no? Porque si podemos resolver para la forma exponencial de cualquiera de nuestras distribuciones, pues podemos regresar vía una transformación parametral a lo que teníamos antes, ¿no? O sea, nos podemos llevar nuestra distribución a una de tipo exponencial y regresar, ¿no? En principio vamos a poder pensar que muchos, a primera aproximación, muchos fenómenos interesantes pueden aproximarse con una distribución tipo exponencial, pero solo a primera aproximación, ¿no? O sea, ahí si no vamos a estar perdiendo algo de información porque vamos a estar suponiendo que módulo una transformación de coordenadas pues se ve casi lineal y eso pues, no necesariamente es cierto, ¿no? Ok. Entonces, con esto terminamos esta sesión. Y la siguiente vamos a empezar a hablar sobre estimación por intervalos o lo que es conocido como intervalos de confianza. Por el momento le vamos a parar aquí y nos vemos en una siguiente sesión.